7 minutos pasan de las 9 de la mañana, continuamos en Sin Lugar para los Haters y lo adelantábamos, hoy un programa especial con una mesa especial que nos va a estar acompañando. Ya están con nosotros Julia Moscatelli, ella es licenciada en Comunicación Social, y Santiago Chaki, licenciado en Ciencias Políticas. Queremos analizar y debatir lo que fue este primer año del gobierno nacional, pero fundamentalmente para esto, Lautaro, primero le damos la bienvenida a nuestros invitados y les agradecemos por estar aquí presentes, pero antes queremos compartir un video que hemos preparado sobre este año de gobierno, por supuesto que muy reducido, porque es imposible en las 2 horas que tenemos poner un video que detalle todo el ajuste brutal que han sufrido todas las áreas, pero bueno, acá sintetizamos un poco lo que fue. Y elegimos un par de momentos como para graficar, nos vamos a ir extendiendo, así que vamos a ir con el video que hizo la producción, o sea, nosotros. Producción, conducción, un y ahora, poquito. claro, y vamos con ya a la charla que nos espera de acá hasta las 10 de la mañana. Bueno, y hay balotaje con estos números, claro que sí, tal como les hemos contado. Sergio Massa, Javier Milei, Sergio Massa serán los 2 candidatos que van al balotaje en esta elección año 2023 para ser presidente. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias. Será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! La era del supuesto Estado presente ha terminado. Yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Como decía San Martín, este país lo liberaron los pobres, los negros, los indios, aquellos que no tenían nada que perder. Y nosotros, compañeros de gobierno, nos dejamos en una situación que no tenemos nada que perder. Y vamos a pelear. Y una pregunta, ¿usted tiene alguien que lo ayude a hacer esto? No. ¿Hijos? No. No sé cómo se hace, por eso recurría. No, yo tampoco sé. El jubilado no sabía cómo se hace el trámite y el periodista tampoco. Y se quebraron los dos. Lo que venimos repitiendo en todos lados, hizo que enterró al 60% de la docencia universitaria por debajo de la línea de la pobreza. Cada noche, al menos 1 millón de niños y niñas en Argentina se van a dormir sin haber cenado. Esta situación es el reflejo más crudo de un país donde la pobreza ha escalado dramáticamente. Bueno, algunos momentos de lo que nos dejó este primer año de La Libertad Avanza. De más está decir, lo reiteramos, fue, creo que es imposible, es un pequeño clip como para graficar un poco, pero es ahora un recorte de algunos de los grandes momentazos que nos ha dejado este primer año de la gestión libertaria. Pero bueno, lo prometido es deuda, dijo Toto Caputo y volvió al Ministerio de Economía, así que así que sin mucho más, vamos ya a nuestro diálogo que prometimos, que lo habrán visto también en las distintas redes, porque ya tenemos con nosotros a Santiago Chaki y a Julia Moscatelli, y les damos la bienvenida y las gracias por haber venido hasta el estudio. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a usted por la invitación. Bueno, decíamos mientras estábamos en el cortecito, me gustaría arrancar con una reflexión tuya, Santi. Una gestión libertaria, a ver,
nos estamos preguntando, ¿no? Un poco, che, ¿cómo puede ser que escuchemos este tipo de mensajes? Y tal vez en otro tiempo uno dice, bueno, esto no tenía lugar directamente. O sea, un tipo así y alguien que reivindicara algo así, hasta le daba un poco de temorcito. Sí. ¿Cómo? Pudor, un poco de pudor. Un poco de pudor también, claro. Digo, ¿cómo notás un poco el espectro político en general para que alguien que era un outsider y mensajes que estaban muy marginales, bueno, de golpe está en la presidencia ostentando distintos lugares de poder y plasmando un mensaje con vehemencia, pero además sin prudencia? Sí, totalmente. Eso creo que es algo para analizar bien profundo. Creo que no es un fenómeno como pasajero, ni reciente, ni de coyuntura. Creo que se remonta a 40 años de esta democracia, donde hay que buscarle ciertas explicaciones a la insatisfacción democrática, digamos, en estos últimos 40 años. Creo que más allá de la vehemencia y el extremismo del mensaje de Milei, que eso siempre, de alguna manera, garpa, ¿no? En el sentido de que en la era de los medios de comunicación, de las redes sociales, el mensaje directo, corto, impactante, eso es algo que a la gente le llega, pero no se explica solo por eso. Creo que hay muchas cuestiones atrás, que no solo es una cuestión de la crisis de la democracia, de la desigualdad que no se ha podido revertir, de la falta de expectativa respecto de los sectores políticos dominantes, de los partidos tradicionales, sino también de cambios sociales profundos. Bueno, yo leí hace poco un libro que se llama El sueño de vivir sin trabajar, de Daniel Friedman, y él es un sociólogo del trabajo. Y él decía, hay un sector social, sobre todo de jóvenes, él analiza juegos de libertad financiera, ¿no? El libro Padre Rico, Padre Pobre, que es un bestseller. Sí, bueno, sí. A partir de eso, los Por juegos todo y el lado, libro. Entonces, cómo ese mensaje va moldeando subjetividades. Y decía en la introducción del libro, hay un conjunto de gente que estaba investigando movimientos sociales, ¿no? Los movimientos de izquierda, el 2001, y durante el kirchnerismo, como que, bueno, fue un boom, digamos, para tratar de entender esas cuestiones, cómo se vinculaba el Estado con los movimientos sociales. Bueno, y sin embargo, había todo un magma ahí atrás, un montón de fenómenos que estaban pasando que nadie los estudiaba, y todo este sector de personas que piensa en la libertad financiera, en cómo salvarse solo, en cómo se va canalizando, digamos, un montón de inquietudes, de expectativas, de identidades que se van construyendo, y que eso va emergiendo, y siempre estuvieron ahí. Siempre hubo un sector que tuvo ese discurso asociado a la libertad individual, asociado al lucro financiero, las apuestas online. Todo eso va confluyendo en algún sentido y después se expresa ahora hegemónicamente, digamos. Siempre estuvo ahí. Ahora, hegemónicamente es un concepto, bueno, de la ciencia política. La hegemonía es como la conducción cultural y moral de una sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que eso está en disputa ahora, y eso marca un cambio de época respecto de la etapa 2001, 2023, ¿no? Porque si bien Macri teníamos un interregno ahí, bueno, no estuvo en agenda disputar la subjetividad tan fuerte como ahora en esto que llaman la batalla cultural. Es para ellos estratégico invertir una escala de valores que se estuvo construyendo desde hace 40 años. Entonces me parece que esa cuestión de por qué se puede decir lo que se dice hoy tiene que ver con un montón de cosas, porque ya estaban planteadas las condiciones para que emerja un líder como Milei, para que se abra esa ventana de posibilidad para que la crisis de los partidos y emerja alguien que sea un outsider. Y eso, bueno, al no tener también controles, vínculos con el territorio, con una estructura política partidaria,
con otros referentes que le tironean para un lado o para el otro, es él y él y él, y es la cúspide de la pirámide, entonces se permite todo eso de alguna manera. Bueno, dejo si quieren comentar, si no puedo seguir. Ahora, pensaba, estamos asistiendo a la construcción de esa imagen del enemigo público, que ese enemigo público que caracteriza al gobierno hoy está llevado a distintos lugares, a la persona que piensa distinto y que denuncia, a la supuesta casta que denunció el gobierno durante toda su campaña, hacia los trabajadores estatales, que siempre fueron el ataque sistemático de este gobierno, hacia los dirigentes sociales, y ese enemigo público también para el gobierno son los periodistas y los comunicadores, que por supuesto no son afines al gobierno, porque vemos sistemáticamente, y lo hemos comentado aquí en distintas oportunidades, como esos periodistas amigos son los que siempre les dan las notas, los que no repreguntan, los que le tiran la punta para que tanto Javier Milei como los distintos dirigentes de su gobierno puedan hablar tranquilamente y decir las barbaridades que quieran. Y en este sentido, Juli, como trabajadora de los medios, consultarte qué ves vos y cuál es esa coyuntura en la que hoy estamos inmersos los trabajadores de los medios. ¿Se escucha bien ahí? Ahí. Sí, está, un bárbaro. poquito más. Ah, bueno. Ahí. Me parece que es como un parte de todo, que es un poco lo que planteaba él. Me parece que primero es desinstitucionalizar todo lo posible, todo lo que tenga que ver con el Estado, y bueno, los medios, a ver, no dejan de ser una estructura de poder, no dejan de ser instituciones, entonces me parece que va en ese sentido. Y también en esta cuestión de que me parecía interesante lo que traía él, porque yo me acuerdo cuando Marra dijo, ¿para qué queremos la TV público? ¿Qué queremos? Sí. No me acuerdo si era, no, con Telam. Si tenemos Twitter, Claro. si tenemos Twitter, digamos, tenés que ser muy, o sos ignorante o te haces el ignorante, ¿no? Como para hacer comedia. Entonces me parece que tiene que ver con esto también la vinculación con los medios de comunicación. Si yo tengo para elegir la información a la carta, si yo puedo retuitear, si yo puedo escribir, si yo puedo ser partícipe, si yo me puedo resolver la información a mi manera, ¿para qué necesito que el Estado esté por encima de eso? Entonces me parece que tiene que, trayéndolo a los medios, ¿no? Y bueno, con mucha distancia lo que dice él con respecto a las cuestiones que tienen que ver más con lo estructural, pero me parece que tiene que ver con eso. Si yo puedo resolver mi propia noticia, puedo escuchar un podcast cuando quiera, ¿para qué voy a querer que el Estado financie una agencia de noticias? Hay mucha distancia también lo que es una agencia de noticias y lo que es una red social, pero viene por ahí. Y me parece que lo que la oposición no supo leer. No supo leer a quién iba destinado ese mensaje. Hoy, trayendo algo diferente, pero hoy se resuelve mucho con una aplicación. Le habló a los deliveries, le habló a los pibes que juegan y bueno, y resuelven las cuestiones como él mencionó, las cuestiones financieras y demás. Entonces, bueno, hablarle a ese sujeto es muy distinto a un discurso que tiene que ver con un Estado presente, con ciertas garantías, que también hubo una crisis en ese sentido. A ver, no nos vamos a hacer los tontos, pero me parece que con los medios hay una relación igual, ¿no? Si yo puedo resolver mi propia información, ¿para qué voy a querer que saquen de mis impuestos, ¿no? Como dicen, para financiarla. Claro. Ahora decís algo puntual, la oposición no supo leer. Y me parece que hoy, y la idea es poder debatirlo también con ustedes, que hoy la oposición tampoco está sabiendo leer, porque me da la sensación, esto lo digo a título personal, que cada uno está viendo de cara al año que viene, a las elecciones, cómo llegar a esas elecciones, pero en el medio las personas están muriendo de hambre, no llegan a fin de mes, los jubilados no pueden pagar los medicamentos, van a protestar y los cagan a palos, están solos allí, y mientras tanto la oposición sigue viendo de cara a lo que va a ser el año que viene cómo postularse. Sí, yo creo que también en todos los sentidos pasa, y con la dirigencia gremial lo mismo. Entonces, bueno, estamos en una pasividad bastante preocupante. A nivel nacional y provincial también, me atrevo a decir, ¿no? Sí.
Sí, acá hay que decirlo, hay que hacerlo expansivo. Digo, ahora, bien, bueno, decían esto de, hay una lectura que no se está haciendo. La ciencia, si tuviéramos que trasladar frases a las categorías de análisis de la ciencia política, ¿qué lugar trae una frase que ya a esta altura es concepto de aquello que decía Milei de pasa que no la ven? ¿En qué es? ¿Qué reflexión hace uno? ¿O qué conceptos te dispara que un presidente, además de insultarte, humillarte de arriba a abajo, verbalmente con sus políticas, además te diga, pasa que no la ven, y el tipo avanza? Bueno, yo creo que ahí tiene que ver con lo que un poco te decía antes, Lauta. El proyecto de Milei tiene como objetivo reformular los principios básicos del Estado Social de Derecho, digamos, de lo construido en el último siglo. Su utopía es el siglo XIX. Entonces, ahí, además, en lo conservador, digo, sobre todo en destruir derechos adquiridos, pero hacia adelante hay un proyecto que tiene que ver con trazar una agenda muy diferente a la que los partidos políticos de la democracia han podido desarrollar, digamos. Yo creo que ahí hay un tema que cuando dice no la ven es porque su proyecto es tan diferente al resto que entra sobre otro paradigma, son otros cánones, digamos, del discurso y del objetivo. Esto de decir que los capitalistas y los sectores concentrados de la economía son héroes, claro, es una batalla cultural muy fuerte la que está dando, y el proyecto de país es básicamente que el capital se concentre cada vez más para en algún momento empezar a derramar. Es la teoría del derrame, pero súper legitimada sobre valores de individualismo extremo, de libertad económica, que también estaría bueno pensar en ese concepto de libertad, de hacia dónde lo llevó y cómo interpeló ese concepto de libertad a un montón de sectores. Entonces, poner como proyecto de país al capitalista, al sector económico más concentrado como referente, y tratar de que este país se desindustrialice, que cambie la estructura productiva, que más allá de los matices o diferencias, los partidos políticos de la democracia han sostenido, ¿sí? Yo creo que acá hay una ruptura mucho más grande, y a la velocidad de los cambios que se están haciendo en este último año, bien lo grafican. Entonces, el no la ven está dirigido a todo ese sector de la política tradicional que no concibe que este país, con su historia de trabajo, de derechos, de clase media, de movilidad social ascendente, de derechos, digamos, adquiridos en lo público, se transforme en un país latinoamericano, extractivista, de servicios, y que no tenga retorno eso, y que sea un país próspero, como dicen ellos, para un tercio, mientras 2 tercios quedan absolutamente excluidos. Pero no está en su ADN contemplar esos 2 tercios. No les importa, no les interesa, no lo conciben, digamos, como parte del proyecto de país. Entonces creo que ese no la ven está dirigido a todo ese sector que no va a compartir esos valores o ese proyecto de país. Pero ellos están muy seguros de lo que están haciendo, y creo que tienen claro hacia dónde van. Es un modelo de país que está dirigido, y no queda ninguna duda cuando uno lo escucha hablar a Milei ni a distintos de sus funcionarios, que está dirigido a los grandes empresarios, para que esos grandes empresarios que ya mueven un montón de dinero se puedan seguir haciendo millonarios. Y acá hemos hablado cómo han crecido paralelamente, mientras los jubilados no llegan a fin de mes, mientras no llegas a pagar los servicios, porque también están los tarifazos
en los servicios. Paralelamente, los que siguen aumentando sus ganancias son los grandes empresarios de farmacéuticas y de distintos rubros. Sí, y ¿sabe qué? Lo que hay que tratar de explicar, sobre todo, es por qué los sectores populares también están adhiriendo a ese discurso y ven a como única salvación delegarle el poder al poder concentrado. Porque ya no hay proyecto, ya no hay representación de liderazgos populares, y como una sociedad absolutamente rota por un montón de cuestiones busca como salvación a un liderazgo de esas características. Esto es para hablarlo largo y tendido, pero sí me parece que es importante no culpabilizar a la gente y tratar de entender qué está pasando en lo bajo y por qué justamente hoy parece que la única salida es concentrar poder político y poder económico. Esto es, listo, Elon Musk también, estamos hablando antes en el corte sobre Trump, digo, el tipo más rico del mundo ahora también es uno de los hombres más poderosos políticamente del mundo. Lo mismo Trump, ¿no? Bueno, Milei es un poco la expresión del poder económico, no porque no está directamente vinculado, o sí, pero sí que su ideología es la que legitima el proyecto político del poder concentrado, ese círculo rojo, digamos, que estaba en búsqueda de una ideología que lo exprese. De ser canalizado. Exacto. Ahora, retomando esto último, Juli, que decía Santiago, de hay una agenda a la cual una cantidad de sectores populares van adhiriendo. Bueno, cuando estamos ahí en la coordinación de esta mesaza, Juli, vos decías, hay en Milei no una agenda, sino una antiagenda. ¿Nos puede explicar yo creo un que poquito ahí, esto de la antiagenda? Sí, me parece que también hay como algo, ¿no? Que reviente todo, que explote todo. Sí, no importa que nos va a robar, no importa, explote todo. Creo que eso se expresó también en el voto. Es la primera vez en 37 años que Argentina no tiene una institución vinculada directamente a políticas de género. Comenzó con Alfonsín, después siguió con Menem, con todas sus vicisitudes, pero bueno, hubo una agenda dentro de todo. De hecho, hasta en el gobierno de Macri esta se jerarquizó un poquito, pero eso es lo preocupante, que en 37 años, digamos, yo creo que el discurso de género no se lee como un discurso de la democracia. Eso es realmente... es importante para decirlo. Pareciera ser un sector como que está bien que esté ahí, pero hay que ver qué tipo de políticas desde el Estado se piensa. Cuando se piensa o se pensaron, voy a poner, por ejemplo, el Ministerio de las Mujeres, que con todos sus bemoles, se pensó una política realmente transversal al género. Claro. En la provincia de Santa Fe también. Bueno, eso ya es demasiado, ¿no? Entonces... son políticas quizás orientadas, yo creo que lo que puede llegar a quedar, que ya no queda absolutamente nada, está muy desfinanciado, son políticas como para la mujer, ¿no? Como arrinconadas allí, también vinculadas quizás a una cuestión de políticas de cuidado, pero muy, muy escaso, ¿no? Entonces me parece que por ahí viene la desagenda de que fue muy progresivo lo que vino pasando en materia institucional, con género. Cuando fue el matrimonio igualitario también se agregó la palabra diversidad, que eso no estaba, se empezó a hablar de género, se dejó hablar de mujer, se empezó a hablar de género, y bueno, ¿no? Ahora con todo el discurso que conocemos, como que primero se asocia género a mujer, hay una mala lectura, bueno, eso también por parte de los medios de comunicación que por ahí se confunde bastante, y con este ataque permanente, ¿no?, a la ideología de género, que realmente es totalmente falso, y es como decir, no sé, ideología de la tabla periódica, ¿no? Es una categoría de análisis de género, entonces no se puede pensar como una ideología. Entonces, bueno, sí está orientado, me parece que en ese sentido, y esta desagenda justamente por esto, que en 37 años no tenemos se están desfinanciando las políticas y a su vez no hay una institución precisa, porque lo que quedaba del 144 ahora se toma violencia como un marco más general y quedó bajo el ala de Cuneo Libarona, que bueno,
Sí, Los conocemos que- bastante. Cuño Libarona. Que sobran- Sí, que él de sobran hecho, si recordamos también lo que sucedió, ¿no? Con la ex mujer de él, ¿no? Que también está, bueno, no está acusado de violencia de género, pero bueno, algo raro ahí, ¿no? Sí. Estamos conversando con Julia Moscatelli, licenciada en Comunicación Social, y con Santiago Chaki, licenciado en Ciencias Políticas. Les proponemos compartir un poquito de música para distender un rato y seguimos charlando. Me interesa profundizar en las políticas de género que están siendo arrasadas sistemáticamente y fundamentalmente en lo que va a costar luego poder reconstruir todo eso. Pero compartimos un poco de música y continuamos. Escuché un susurro, algo que me decía, ella baila siempre detrás. 9 de la mañana, 36 minutos. Recuerden que hoy nos ven y nos escuchan por distintos medios. Pueden seguirnos en el canal de YouTube de Sin Lugar para los Haters. Allí está la transmisión en vivo. En el Facebook de Horizonte Rosario. Y además en Twitch también nos pueden encontrar como Horizonte 917. Los más tradicionales, los que todavía siguen con ese cariño, con ese amor especial por la radio, también nos pueden escuchar por el dial en FM 917. Les recordamos, nos acompañan Julia Moscatelli, licenciada en Comunicación Social, y Santiago Chaki, licenciado en Ciencias Políticas. Estamos haciendo un análisis tras el primer año de gobierno de Javier Milei. Hablábamos hace un ratito del el brutal ajuste a las políticas de género. Bueno, para enumerar son muchísimas, pero ya partiendo del hecho de que el gobierno nacional niega la violencia de género, niega los números en cuanto a femicidios, potencia los crímenes de odio, el cual también tenemos que recordar el triple lesbicidio de este año, luego de los mensajes que se disparan continuamente desde el gobierno nacional. Y para ir a lo más reciente, esta arremetida hacia lo que fue la conquista del DNI no binario. Por eso, Julia, poder hacer un análisis de este brutal ajuste que día tras día lo que ya pasó queda chiquito ante la nueva avanzada. No solo es el ajuste, sino es la provocación permanente, ¿no? Vos mencionabas también de la negativa hacia la violencia de género, y lo más peligroso es que hay un proyecto de Carolina Lozada. Exacto. Que reivindicó Cuño Libarona, perdón, estoy con Cuño Libarona, pero bueno, no me cae muy bien, que aparte ya tiene, ya pasó por la Comisión de Justicia con dictamen positivo, con lo cual, en ese sentido es bastante preocupante, porque lo único que va a lograr ese proyecto es que las mujeres dejen de denunciar. Exacto. No hay estadística a nivel, y esto sí lo quiero aclarar, no hay estadística a nivel mundial, solo hay un estudio, creo que realizado en Estados Unidos, con una encuesta online, o sea, ni siquiera con la posibilidad de chequear y demás, de personas que supuestamente eran falsas, que es el 00, no sé cuánto. Y hay una fundación en Argentina que funciona hace más de 10 años, que también lleva y acompaña a las víctimas de denuncias falsas, que no ha presentado ningún estudio cuantitativo al respecto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero la pregunta era en relación al análisis. Bueno, un poco lo que dije antes, ¿no? Creo que lo que hay que destacar acá me parece que el feminismo como movimiento, evidentemente, lo bueno es que molestó, que molesta. Eso es positivo. Recordemos que el primer paro Mauricio Macri el 8 de marzo lo hacen las mujeres y las disidencias, ni siquiera en su momento la CGT. Eso no quiere decir que las mujeres en los gremios no lo hayan realizado, pero digo, me parece que es eso, temerle a un movimiento que a partir si bien es histórico, a partir del 2015 fue una bisagra, sí, fue un puente muy importante y que venía en un momento molestando. Pero esto se junta también a un discurso, me parece, ya de carácter global, internacional. La tenemos a Giorgia Meloni con este discurso, ¿no? Que me acuerdo del spot de campaña: soy Giorgia, soy una madre, soy una mujer. Entonces me parece que no es que no le dan lugar a las mujeres, sino a qué tipo de mujeres, ¿no? A la mujer que está ahí, ¿no? Que no reclama. Y con respecto a las disidencias, sí, ahí me parece que es un punto más grave, porque sabemos que la democracia para las disidencias llegó un poquito un poquito después, ¿no? En el 83 se perseguía
bastante, sobre todo a las identidades travestis trans. Esto viene también, bueno, en consonancia a nivel internacional, pero que molesta un documento no binario porque 1000 personas cambiaron nada más que su registro. No entiendo qué es lo que puede perjudicar el Estado. Que el documento no binario, yo creo que también 1000 personas solamente cambiaron su registro, porque ni siquiera se modificó la ley de migración o la ley de pasaporte, con lo cual vos podías pasar a un documento no binario, pero cuando ibas a hacer un trámite de pasaporte y demás, era todo un lío burocrático, entonces era muy complejo en ese sentido. Quizás más personas se lo hubiesen hecho, no lo sabemos. Reitero, no se lee el discurso de género como parte de un discurso de la democracia, ¿no? Y en eso, bueno, Arrasar también contó un montón de derechos, programa registrada, Planenia, que fue un modelo acá en Latinoamérica con un 50%, no hay presupuesto para la ESI, las personas portadoras de VIH también están reclamando que con lo que se prevé el presupuesto 2025 va a haber un recorte del 78%, el fin de la moratoria, bueno, un conjunto de políticas que afectan a muchas personas, pero a las mujeres en particular. Ahora, Santiago, quiero retomar bueno, acá Santiago ha sido profe, así que tengo la impunidad de poder preguntar un texto que hemos leído en un momento. Ahora me tomás examen. Ahora digo si aprobaste. Retomando un concepto de Abal Medina para relacionarlo con esto que venía describiendo Julia. Uno de sus pasajes respecto de la representatividad en la democracia habla de que se equivoca quienes creen ver en estos nuevos tiempos como la adecuación de principios, de los viejos principios, ¿no? Sí. Algo así como intentar hacer esa homologación de forma un poco brutal. Y pienso si no ha habido esta cuestión de hacer lecturas de parte de una dirigencia popular o progresista que hace que precisamente que todo esto que venía comentando Juli, una parte de la sociedad, lejos de verla como un derecho que se adquiere, en realidad deba ser vista como un gasto a sacar. Sí, a ver, yo creo que en lo que, un poco retomando lo que decía antes, de que hay una sociedad que está rota, que cruje, que hay un montón de cuestiones que se fueron precarizando a lo largo de estos últimos 20 años y que, si bien hubo avances durante los últimos 20 años, no se ha llegado a tocar algunos núcleos de pobreza estructural durante el kirchnerismo, y la sociedad se ha transformado claramente, el mercado de trabajo se ha transformado, un montón de nuevas tecnologías, lo que decía Julia respecto de las aplicaciones, del trabajo freelance, de la juventud, que también se crió durante el macrismo, el gobierno de Alberto Fernández, la pandemia, y hubo un montón de transformaciones que el discurso de la democracia y de los derechos no le ha llegado a la manera de impactarnos como a nosotros, o como a generaciones anteriores aún más. Entonces, creo que no hay una real conciencia de parte de la dirigencia política de ese cambio de época, de ese cambio de etapa en este siglo. Estamos pasando el cuarto de siglo y nos remitimos a discursos que están muy ligados al siglo XX todavía. Tanto en el trabajo, en las identidades, en las expectativas de las personas. Entonces, lo que planteaba el texto un poco es, bueno, la democracia actual solamente se restringe a un conjunto de reglas de libertad de expresión, de derechos liberales, de libertad de expresión, de pluralismo, pero que en lo sustantivo no le da al ciudadano poder para tomar decisiones. Entonces, está vaciada de contenido la democracia. Y también tiene que ver con esto, ¿no? Con los partidos políticos tradicionales que se han reducido a la rosca, al pragmatismo, a la impotencia, porque claramente lo que vivimos en el último gobierno de Alberto Fernández, si bien yo hay cosas que reivindico y mucho,
hubo un gobierno impotente, se mostró impotente ante la sociedad. Y cuando uno no toma las riendas, cuando tiene el poder, sinceramente se le vuelve en contra, más en un contexto muy complejo, como el que sucedió después de la pandemia. Entonces, esta cuestión de si la dirigencia política no toma otro tipo de actitud y cada vez le cede más poder al poder concentrado, llega un momento que la capacidad del Estado se te destruye, o se va destruyendo progresivamente, y la ciudadanía empieza a no ver al Estado como un referente, como una solución a sus problemas, y bueno, ahí está la crisis, digamos, ahí está el tema de no me importa o no me interpela si se destruye el Ministerio de Género, si se destruye la Secretaría de Agricultura Familiar, si se destruye el TELAM o se destruyen los bienes públicos. Porque hay eso, y también el discurso lo interpela. Sí, che, no hay ningún principio de verdad afuera mío. El individuo es el sujeto, y por eso es esta consigna de con la mía, ¿no? Yo te pago con la mía. Desde la familia que va y le interpela a la maestra de la escuela, yo te pago para que vos eduques a mi hijo, claro. O, en cuanto a las elecciones, bueno, ¿qué me importa lo que pase? A quién se elija, si total yo me tengo que levantar a laburar mañana, todos los días, y no me importa, no visibilizo cómo me impactan las instituciones públicas, cómo me impacta el Estado. Y bueno, y ahí esa democracia se va deteriorando. Y ahora te sumo también un discurso que pegó mucho y que hoy lo analizábamos en el caso de Donald Trump con las políticas migratorias, con el ataque hacia los migrantes, pero acá también ha sido un poco la campaña de Milei, el ataque a quienes quienes eligen nuestro país para vivir y vienen de otros lugares, ahora negándoles la educación, el derecho a la educación que es un pilar en nuestro país, la educación pública que también está siendo desfinanciada, pero ese ataque hacia el otro, fundamentalmente hacia quien no es argentino y elige nuestro país. Sí, el tema migratorio, igual que la cuestión de género y diversidad, remite un poco a esto también. Che, el único principio de libertad para el gobierno de Milei o para la ideología anarcocapitalista, digamos, es la libertad económica del monopolio, del oligopolio, del poder concentrado. Al resto se le obstaculizan sus libertades. Entonces, Argentina, sobre todo, que tiene un mito fundacional en esto de, descendimos de los barcos, que es falso, pero no importa, digamos, por lo menos como mito nos construye, el mito está construido y de alguna manera, por lo menos más progresista que lo que se está viendo ahora, pero también tiene que ver con esto, ¿no? Con esa sociedad rota que le echa la culpa al de abajo. Exacto. Ve el origen de los problemas, no en el de arriba, en el héroe, que el héroe capital, el de arriba, el héroe capitalista no ve, no conecta, digamos, esta cuestión, por ejemplo. Yo tengo unos servicios públicos desastrosos. Bueno, ¿por qué? Porque el Estado no tiene plata. ¿Por qué? Y bueno, porque hay robo, corrupción, y porque se aprovechan los de abajo del gasto del Estado y yo no. Claro. ¿No? Entonces, pero no ve como responsable de ese déficit fiscal todo de muchos años a la evasión fiscal, a los paraísos fiscales, a la concentración de lo económica en los monopolios, al aprovechamiento de la inflación por parte de los que tienen poder de mercado. Digo, hay toda una cuestión y los inmigrantes caen en esa volteada, digamos, en esto de usan las universidades, usan los servicios de salud, y el que trabaja, el que paga, el que se rompe el lomo, entonces construyen esa grieta justamente a propósito, ya la grieta no es entre partidos, es entre casta y pueblo. Es una retórica, un discurso muy bien armado, muy bien legitimado, digamos, legitima un montón de cuestiones que se estaban viendo en la sociedad. Por eso tiene tanta efectividad. Y te deja sin escapatoria, ¿no? Te llevan a ese rincón y uno termina diciendo, bueno, sí, obviamente que yo no pienso así, capaz que te dicen, mirá vos
las barbaridades que son que barbaridades, justificás. pero no hay que subestimarlas. Claro. Hay que darle la entidad que merece y hay que construir un discurso alternativo a eso que interpele desde la realidad a los sectores mayoritarios, porque claramente ese hartazgo, ese odio, esa que se explica por los medios, pero se explica por otras cosas también, no se explica solamente por una. No es que, bueno, nos inocularon odio los medios y solamente los medios, como también se pensó en un momento. Siempre sirven de excusa los medios como Exacto, para... sí, sí. bueno, sí, a todos, si hay una realidad material también, no es solamente... Si realmente en los últimos 10 años el salario real hubiera subido o se hubiera mantenido a los niveles de 2015, y bueno, a lo mejor la efectividad de ese discurso de los medios no era la misma que tenemos ahora. Compartimos uno de los mensajes que nos llegó. Buen día, yo creo que la batalla cultural se perdió, y no solo en nuestro país, sino a nivel global. La batalla es espiritual contra el sistema económico, el neoliberalismo vació al ser humano y el aturdimiento tecnológico hizo o está haciendo el resto. Por eso hoy vemos que se rompe todo límite moral, ético y demás. Hoy vemos horrorizados cómo se naturaliza la crueldad. ¿Cómo hace una persona para construir su moral, su conducta desde el vacío? Hoy, solo con la ideología como herramienta no alcanza, el sistema nos atraviesa profundo en el deseo. Saludos a todos, nos dice Hernán, que le mandamos un abrazo. Bueno, ¿creen la batalla cultural está perdida? ¿Querés, Julio? No. Yo creo que voy a citar nada más que me parece interesante para ahí lo que... Bueno, Silvia Bleichmann, que tiene 2 libros, voy a citar el de... me sale Morir en los 90, pero bueno, creo el de Dolor País. Este malestar sobrante, ¿no? Que ella habla, ¿no? Como esta desesperanza y esta falta de horizontes. Me parece que, no sé si está perdida, quiero creer que no, pero me parece que lo que está ocurriendo es eso. Me parece que más allá de la pasividad de la dirigencia gremial y de las cuestiones de la oposición, me parece que la sociedad está deprimida, y traigo acá lo de género porque quizás es lo que más conozco, pero el otro día pensaba, ¿no? ¿Por qué antes, o unos años antes, cuando fue el boom, 2018, venían las mujeres de los barrios organizadas? ¿Qué le voy a pedir a una mujer de los barrios yo? ¿No? Cuando también la pandemia cambió espacio, tiempo, cuando tenés que tener 2 laburos, más sumados las tareas de cuidado, con un colectivo a 1.200 mangos, ¿qué le puedo pedir como clase media universitaria? Entonces me parece que no le vamos a echar nunca la culpa a los sectores más bajos ni nada, pero también plantearnos un poco eso, ¿no? Que la sociedad, yo creo que está muy deprimida, y este malestar sobrante es este concepto que trae esta psicoanalista. Sí, totalmente. No, yo no creo que esté perdida la batalla cultural, nunca podemos decir eso, que nos interpela la política, porque si no, bueno, si tiramos la toalla y hasta luego, que sea lo que sea, pero sí creo que hay una agresión a los principios básicos, digamos, del Estado social, de los derechos adquiridos en los últimos años, en los últimos 70 años, esos que tanto que cuestionan, porque quieren un país preperonista, pero lo tenemos que tomar como eso, porque ellos lo conciben en términos de guerra a esto. Conciben la batalla cultural en términos de guerra con otras armas, digamos, no esta cuestión del brazo armado, claro, que surgió, que hay un grupo, digamos, que reivindica esa radicalidad del gobierno de Milei y que utiliza las redes sociales como ámbito de batalla, con el insulto, con la amenaza, con las operaciones, bueno, toda esta maquinaria política para descalificar al otro. Yo creo que no hay que prenderse en ese juego. Creo que no sé, me parece que no hay que abandonar las redes sociales, pero no hay que prenderse en ese juego, sino construir de otra manera, aunque sea chiquita ahora, pero con otros valores, mostrar que hay otros valores, mostrar que hay otro camino, y desde lo humano sobre todo. Me parece que reivindicar valores humanos en este contexto, y esa consigna es una buena línea. Y bueno, hay momentos, hay etapas donde hay menor llegada hacia las mayorías, y hay otras que hay viento a favor,
y me parece que no hay que desesperanzarse. Al contrario, creo que es momento para prepararse para lo que viene, porque nos va a dejar un país destruido. Eso, más allá de que tenga éxito, entre comillas, digamos, su proyecto en este año, porque la verdad que la estabilidad que se generó es un éxito, en los términos de él, reitero, pero se parece mucho este momento a los principios de los 90. Claro. Entonces, en los principios de los 90, digo, había una estabilidad, había un 1 a 1, había consumo. ¿Cuánto duró? 5 años, 6 años, y después empezó la caída a partir del 98, pero del 91 al 98 más o menos hubo una estabilidad. Yo creo que este momento se parece muy a eso, y después vamos a tener que surgir, y para eso formarse es imprescindible. Juli, quiero retomar cuestión de violencia de género, porque, bueno, en medio, ¿no?, de este discurso que estamos analizando del déficit, de recortar, de que todo sea eficiencia macroeconómica y fiscal, hace un tiempo cuando hablábamos con Gandarí en vísperas del 8M, si mal no recuerdo, ella nos decía, che, miren que el hecho de menos Estado presente, lejos de ser soluciones, en el área de lo que es violencia de género, se agrava muchísimo más. Que nos puedas, desde tu experiencia, el conocimiento, digo, ¿qué situaciones ves que se han agravado, o si ya se comenzaron a detectar cosas que eran nuevas y que, bueno, ante la ausencia de un Estado está difícil resolverlo? Al Estado le sale 22 veces más tratar las violencias por motivos de género que prevenirlas. Eso está totalmente chequeado. Con respecto puntualmente al agravamiento, lo que nombré antes, digamos, teníamos el plan ENIA, que se redujo notablemente en un 50%, que era modelo en América Latina. Bueno, están empezando a subir las tasas. Después de las cuestiones vinculadas a lo preventivo, ya tenemos de lo que, bueno, desde el 2015 hasta ahora hay 2.500 femicidios. Justo estaba mirando las estadísticas porque no me acordaba cuánta la cantidad de mujeres fallecidas que tenemos a la fecha. 227 femicidios es lo que va del año. Lo que se está reduciendo también, que tiene que ver con esto, es, por ejemplo, Ley Micaela. Ley Micaela, directamente hoy entras a la página del INAP, que era la única página que había quedado para brindar la capacitación, y no hay capacitación en Ley Micaela. Digo, todo lo que tiene que ver con estas políticas preventivas se han ido desfinanciando, y bueno, y después tiene que ver también con la realidad de cada individuo, pero en planos generales obviamente se redujo. Había un plan del Ministerio de Infraestructura en la gestión de Alberto, que era que primero había un presupuesto con perspectiva de género, pero digo, obras públicas destinaba parte de su presupuesto a políticas de cuidado. Y cuando hablamos de política de cuidado, no estamos hablando solamente de mujeres que cuidan a niños, sino estamos hablando de personas con discapacidad, adultos mayores y demás, que eso también regenera la economía, porque hay que tenerlo presente a eso, ¿no? No es un gasto, sino que es una inversión en la economía, la incorporación de mujeres, disidencias, pues esa mujer seguro que sí iba a laburar y hacía un aporte al Estado, pero bueno, se ve que esa lectura no está para estos grandes, y eso se redujo también ya casi en un 50%, de hecho la obra pública hoy está totalmente desfinanciada. Entonces esas son las cuestiones puntualmente que estoy viendo, y me quedé pensando en algo que marcaba él, de cómo vos decías de hay que retomar lo de la humanidad, ¿no? En lugar del otro, y mirá cómo habla Milei. Los argentinos del bien, ¿no? Claro. No hay sujeto humano, sí. Hay argentinos del bien. Entonces, ¿en qué se fundó también el patriarcado? Digamos, el patriarcado se embiste, ¿no?, en un discurso, no sé, desde la moralidad, desde lo que está bien. Entonces, bueno, también viene a colación de lo que trae esta gente, y con, esto no me quería olvidar, en esta batalla también tenemos estas fundaciones, que está Agustín Laje, como la Fundación Faro, que tuvo su inauguración recientemente, que bueno, género es el principal enemigo, ¿no? Muy bien, ya estamos llegando al final del programa, les agradecemos muchísimo
por la visita, por estos minutos. Y Julia, no me quiero olvidar, estás preparando unos podcasts. Ay, sí, voy a pasar el chivo. Hacemos el chivo. No, ya está. No, se llama, después si quieren les paso, se llama Hinchas que Aguantan. Ahí está. Es un podcast en formato de crónica periodística. Se van a encontrar con una narrativa de no ficción que cuenta historias de mujeres y disidencias y su pasión por el fútbol. La primera es una chica trans fanática de Rosario Central, pero no lo tomamos tanto, si bien obviamente lo mencionamos de la homofobia y demás, sino nos cuenta todas las peripecias y todo lo que hizo por ver a Central con su identidad, ¿no? Entonces es muy gracioso, así que ya está en Spotify, Hinchas que Aguantan. Hinchas que Aguantan. Es un ciclo sonoro. Los vamos a buscar y los vamos a escuchar entonces. Nosotros acá finalizamos, ustedes siguen en la continuidad de FM Horizonte, ya se viene Pablo Núñez con Compartiendo lo Nuestro. Les volvemos a agradecer, Santiago Chaki, Julia Moscatelli, verdadera mesaza nos hemos armado hoy para analizar el primer año de Javier Milei.